¿Cuántos llegaron después del lunch? Sí, no estoy mal. Sí están llegando, como que están llegando, bendito y alabado sea el Señor. Amén. Muy bien, muy bien. Algo escucharon, ¿verdad? Y por eso llegaron. Dijeron, allá nos están dando buena información. O no buena información, porque este tema que viene a muchos nos pone como la piel de gallina. Como que ahí, como que nuestro corazón acepta o no acepta esta primera parte de lo que es la renovación carismática. Entonces vamos a ver, para los que acaban de llegar, hemos visto la historia de cómo nació la renovación carismática en el año 67 con unos jóvenes, cómo se expandió a través de todo el mundo. Y ya somos más de 220 millones católicos carismáticos en el mundo entero. Entonces ahora vamos a ver lo que es la renovación. Yo les mencionaba al cardenal Suárez, ¿recuerdan en la mañana? Que fue uno de los cardenales que apoyó muchísimo a la renovación carismática. De hecho, él escribió este documento que se llama el documento de Malinas. Son 6 documentos que están accesibles. Les vuelvo a repetir, si ustedes son personas que se quieren seguir, esto es solo como una probadita este fin de semana. Pero si ustedes le quieren continuar, les he dado documentos. El documento de Malinas está libre, está gratis, lo bajan, léanlo, todo es acerca de la renovación carismática. Yo les digo siempre, la Biblia, el catecismo y los documentos de Malinas para un carismático y la encíclica Aquel Divino Regalo. Son los que debemos estar leyendo, preparándonos, ¿verdad? Formándonos. Entonces, él dice que es una realidad la renovación carismática y la llama así. El primero en llamarla corriente de gracia fue el cardenal Suárez, ¿verdad? Entonces, y dice, es una gracia actual, no una gracia del pasado. Es una gracia actual, dice él, y dice que en su lenguaje teológico, porque él es un teólogo, un cardenal, los que cuidan la doctrina de la fe, y dice, es una moción o un soplo del Espíritu Santo válido para todo cristiano. Es decir, no solo para nosotros que nos llamamos carismáticos, sino que para todo cristiano. Consiste en ser una renovación espiritual en continuidad con la gracia específica de Pentecostés. Es decir, Pentecostés, donde nace la iglesia, es único e irrepetible. Es el que nos constituyó como iglesia. Entonces fue esa iglesia que Cristo vino a fundar. Y lo que dice él, el Pentecostés original que vivieron los primeros apóstoles fue una gracia de conversión. Si ustedes se fijan, ustedes leen las escrituras, fue una gracia de conversión cuando llegó Pentecostés, de asustados, de miedosos, de cobardes, de traidores, etcétera, etcétera, los convierte en discípulos valientes que salen a anunciar. Entonces es una gracia de conversión, es una gracia de descubrir a un Cristo vivo. Convivimos con él, decían los discípulos, ahora lo veían resucitado. Estuvo con él 50 días después de haber resucitado, estuvo con ellos. Entonces estaba en la experiencia de un Dios vivo. No solo el que caminó terrenal haciendo milagros, sino de un Dios vivo. Y también una gracia de la apertura al Espíritu Santo. Porque ahí dice que hablaban en nuevas lenguas, proclamaban las maravillas de Dios. Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Entonces, nace Pentecostés, nace esta gracia, dice este documento. Y por eso dice, hablando de la renovación, dice, es una corriente de gracia que es una gracia actual para nuestros tiempos. ¿Sí? Y eso es lo bonito de que está hablando. Yo le voy a poner, vuelvo otra vez, con unos videos, pero es una hora y no tenemos la hora. Yo se lo voy a enviar el video a mi hermano José, a José, mi hermano José, y ya después ustedes, cuando él crea conveniente, lo pueden ver una hora completa, en sus juntas o como sea, ¿sí? Pero es un video demasiado largo, no está en YouTube, lo tengo acá por gracia de Dios, llegó a mis manos, entonces acá se los pongo. Les voy a poner como 10 minutitos, ¿sí?
Vosotros, Renovación Carismática, habéis recibido un gran don del Señor. Habéis nacido de una voluntad del Espíritu Santo como una corriente de gracia en la Iglesia y para la Iglesia. Esta es vuestra definición, una corriente de gracias. Fue entonces que el cardenal Suárez conoció la renovación carismática, que definió un flujo de gracia. Y fue la persona clave para mantenerla en la Iglesia. En la homilía de aquellas misas, el cardenal dijo que la renovación carismática puede aprenderse como tal y transformarse en una gracia pentecostal para toda la Iglesia. Para ser fiel a su origen, el río debe perderse en el océano. El río debe perderse en el océano. Sí, si el río se detiene, el agua se estanca. Si la renovación, esta corriente de gracia, no termina en el océano de Dios, en el amor de Dios, trabaja para sí misma. Y esto no es de Jesucristo. Esto es del maligno, del padre de la mentira. La renovación va, viene de Dios y va a Dios. El Papa Pablo VI bendijo esto. El cardenal continuó diciendo: el primer error que se debe evitar es incluir la renovación carismática en la categoría de movimiento. No es un movimiento específico. La renovación no es un movimiento en el sentido sociológico común. No tiene fundadores, no es homogéneo e incluye una gran variedad de realidades. Es una corriente de gracia, un soplo renovador del Espíritu Santo para todos los miembros de la Iglesia, laicos, religiosos, sacerdotes y obispos. Es un desafío para todos nosotros. Esta corriente de gracia atraviesa todas las confesiones cristianas, a todos nosotros que creemos en Cristo. 50 años de la renovación carismática católica, corriente de gracia del Espíritu. ¿Y por qué corriente de gracia? Porque no tiene ni fundador, ni estatutos, ni órganos de gobierno. Claro que en esta corriente han nacido múltiples expresiones que ciertamente son obra humana, inspirada por el Espíritu, con carismas distintos y todas al servicio de la Iglesia. Os agradezco mucho vuestra acogida. Seguro que alguien le ha dicho a los organizadores que me gusta mucho este canto. Vive Jesús el Señor. Cuando celebraba en la Catedral de Buenos Aires la Santa Misa con la renovación carismática, después de la consagración y de algunos segundos de adoración en lenguas,
Cantábamos este canto con mucha alegría y fuerza, como vosotros lo habéis hecho hoy. Gracias, me he sentido como en casa. La alabanza es la inspiración que nos da vida, porque es la intimidad con Dios, que aumenta con la alabanza cada día. Hace tiempo escuché este ejemplo, que me parece muy apropiado. La respiración para el ser humano. La respiración está constituida por dos fases. Inspirar, es decir, introducir aire, y expirar, dejarlo salir. La vida espiritual se alimenta, se nutre de la oración y se manifiesta en la misión. Inspiración, la oración, y expiración. Cuando inspiramos con la oración, recibimos el aire nuevo del Espíritu y al expirarlo, anunciamos a Jesucristo, suscitado por el mismo Espíritu. Nadie puede vivir sin respirar. Lo mismo es para el cristiano. Sin la alabanza y sin la misión, no vive como cristiano. Y con la alabanza, la adoración. Se habla de adorar, se habla poco. ¿Qué se hace en la oración? Pido cosas a Dios, doy gracias, se intercede. La adoración, adorar a Dios. Esto es parte de la respiración, la alabanza y la adoración. La renovación carismática recordó a la Iglesia il rinnovamento carismatico che ha ricordato alla Chiesa la necessità e l'importanza la necesidad y la importancia de la oración de alabanza. Cuando se habla de oración de alabanza en la Iglesia, vienen a la mente los carismáticos. Cuando hablé de la oración de alabanza durante una misa en Santa Marta, dije que no es solo la oración de los carismáticos, sino de toda la Iglesia. Es el reconocimiento de la señoría de Dios sobre nosotros y sobre toda la creación, expresado en la danza, en la música y en el canto. Ahora quiero retomar algunos pasajes significativos de aquella homilía. La oración de alabanza es una oración cristiana para todos nosotros. En la misa todos los días, cuando cantamos repitiendo Santo, 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 esta es una oración de alabanza. Alabamos a Dios por su grandeza, porque es grande. Y le decimos cosas hermosas, porque a nosotros nos gusta que sea así. La oración de alabanza nos hace fecundos. Sara bailaba en el momento grande de su fecundidad, a los 90 años. La fecundidad alaba al Señor. El hombre o la mujer que alaba al Señor, que reza alabando al Señor, y cuando lo hace es feliz de decirlo, y goza cuando canta el Santos en la misa, es un hombre o una mujer fecundos. Pensemos cuán hermoso es hacer oraciones de alabanza. Esta debe ser nuestra oración de alabanza. Y cuando la elevamos al Señor, debemos decir a nuestro corazón: levántate, corazón, porque estás ante el Rey de la Gloria. Alabad siempre al Señor. No dejéis de hacerlo. Alabadlo cada vez más, incesantemente. Me hablaron de grupos de oración de la renovación carismática que rezan juntos el rosario. La oración a la Virgen no debe faltar jamás, jamás. Pero cuando os reunáis, alabad al Señor. Junto con esta experiencia, recordáis continuamente a la Iglesia el poder de la oración de alabanza. Alabanza que es la oración de reconocimiento y acción de gracia por el amor gratuito de Dios. Puede ser que este modo de orar no guste a algunos, pero también es cierto
que se inserta plenamente en la tradición bíblica. Los salmos, por ejemplo, y David, que bailaba delante del arca de la alianza lleno de júbilo. Y por favor, no caigamos, por favor, en la actitud de cristianos con el complejo de Micol, que se avergonzaba de cómo David alababa a Dios. Júbilo, alegría, gozo, fruto de la misma acción del Espíritu Santo. El cristiano o vive el gozo en su corazón o hay algo que no funciona. El gozo del anuncio de la buena nueva del Evangelio. Como les dije, es un poquito, ¿verdad? Porque es bastante. ¿Qué les pareció? ¿Cuántos tienen el complejo de Micol? Cuando nos dicen vamos a alabar al Señor, no hay nadie que alabe al Señor. Nos quedamos mudos, o porque nos da vergüenza alabar al Señor, que otros nos oigan cómo alabamos. La alabanza, me encantó lo que dijo él, es muy bíblica, ¿verdad? Porque a uno no les gusta, dice, pero nuestra oración es muy bíblica. ¿Ok? ¿Amén? Amén. Entonces vamos a seguir viendo lo que la renovación, como él dijo, es la corriente de gracia. Decía también que el cardenal Suárez le abrió, por decir así, las puertas de par en par para que la iglesia nos aceptara con los estatutos, es decir, esta corriente de gracia viene de Dios, va para Dios. Y algo que decía cardenal Suárez cuando se inauguró Cáliz, que la corriente de gracia hay que explicarla a nosotros mismos como renovación carismática y a la iglesia porque está destinada y porque es necesaria para toda la iglesia, ¿sí? Entonces vamos a ir poco a poco viendo esto. Dice él que él cree que Ramiro canta a la mesa, que la esencia de esta corriente está en su nombre, y de ahí vamos a partir por qué es renovación y por qué es carismática. Y así podemos dar una explicación a nuestro nombre. Sabemos que esta renovación, dice, viene en el Espíritu, ¿sí? Es una expresión bíblica. Lo que está renovando es nuestro espíritu, el Espíritu de Dios que ya tenemos desde nuestro bautismo. La renovación, esta experiencia carismática, viene a renovar en mí esta acción del Espíritu de una manera nueva que antes yo no la podía experimentar, ¿sí? Entonces, eso, para comprender el alma de la renovación carismática, hay que escudriñar las Escrituras. Vámonos a Efesios 4. ¿Cuántos sus Biblias, por favor? ¿Quién la puede leer? Yo la traigo, pero ahí se vienen en diferentes versiones. Efesios 4, 23, 24. Para que la lean ustedes mismos desde sus traducciones. Dice así: renovad vuestra mente espiritual, revístanse del hombre nuevo, creado según Dios, que se manifiesta en una vida justa y en la verdad santa. Renovarse, esforzarnos por tener ese corazón nuevo, aceptar las verdades de fe, la conversión, la permanente conversión en nuestras vidas. La renovación de la manera de cómo pensamos. Hay veces nuestros conceptos que tenemos sobre la vida espiritual, hay veces quedamos, pues como dice la Escritura, enanitos, no crecemos en sabiduría, en gracia, como crecía Jesús. Muchas veces crecemos en edad, pero tenemos que renovar nuestra mente, nuestra forma de pensar.
Muchas veces pensamos que las cosas deben salir así, así resultan, y a veces es completamente una renovación de la mente para revestirnos de la gracia de Dios. Entonces, en Efesios 4, lo que acabamos de leer, si lo están leyendo en sus Biblias, hay 3 cosas muy importantes. ¿Alguien lo quiere leer? ¿No? Hermano. Y renovarse por el Espíritu desde dentro. Revístanse pues del hombre nuevo, el hombre según Dios, que Él crea en la verdadera justicia y santidad. Palabra de Dios. Te la vamos a Alabamos, Señor. ¿Quién empezó diciendo la palabra renovarse desde dónde? Desde adentro. A ver, hermano, vuélvala a proclamar con fuerza, con poder esa palabra. Y renovarse por el Espíritu desde dentro. Revístanse pues del hombre nuevo, el hombre según Dios, que Él crea en la verdadera justicia y santidad. Palabra de Dios. Te alabamos. Alabamos. Ese es el sentido de la palabra renovarnos por dentro, que dejar que el Espíritu, esa es la finalidad de nuestra experiencia, que nuestro espíritu, nuestro ser sea renovado. ¿Y qué es lo que va a renovarse? Pues el corazón. A veces lo traemos medio maleadito, ¿no? Y todos, ¿no? Aquí todos sabemos santos y pecadores, todos somos en un caminar claro hacia el cielo, pero a veces pensamos que es solo dejar vicios. Renovarse por dentro, dejar que el Espíritu Santo obre en mí, es cambiar esos conceptos viejos que tenemos. A veces traemos muchos odios sin darnos cuenta y no lo aceptamos. A veces pensamos, claro, hay una conversión que llaman purgativa, que es la que, donde dejo vicios, si era adúltera, si era alcohólico. La gente habla de dejar que eso me he convertido, pero la renovación interior del Espíritu habla de que caminemos en santidad, en justicia y en santidad, dice la palabra de Dios. Esa renovación completa que Dios está actuando ya en nosotros, ¿sí? Por eso es que llamamos renovación. Dice Tito 3:5, Él nos salvó no por las obras de justicia que hubiésemos hecho, sino por su misericordia, mediante el baño de la regeneración y la renovación operada por el Espíritu Santo. Es decir, no es por las obras que nosotros hacemos, es por su gracia. No es porque si voy a misa todos los días, es por su gracia que voy. Es por su gracia que estoy en santidad. Es por su gracia que soy un católico. Por su gracia. Que dice que nos renueva con un baño de regeneración, la cual es operada por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, cuando nosotros le damos el nombre de renovación, es que es una renovación, como dice Tito 3:5, es una renovación por obra de ¿qué? Del Espíritu Santo. Por eso la experiencia carismática es clave, el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Sí? Nuestra realidad, la forma como nosotros vivimos nuestra espiritualidad. Entonces dice que la renovación de la que Dios, no el hombre, es el principal autor. No porque yo me porto bien. ¿Quién es el autor? ¿Quién está haciendo el cambio? El Espíritu El Santo. Espíritu Santo. Él me ayuda. Lo poco bueno que hay en mí es por el Espíritu Santo. Lo poco bueno que yo voy caminando es por la obra y gracia del Espíritu Santo. Amén. Amén. Es por eso que hablamos de renovación, ¿sí? Sin el Espíritu Santo, ahí dirá el Salmo 104, sin el Espíritu Santo no podemos hacer Nada. Y nos lo decía Jesús, ¿no? Sin mí, ustedes no pueden hacer nada. Nada, es la verdad. Tenemos que incluir a Dios en toda nuestra vida, no solo cuando estamos mal, no solo cuando necesitamos de Él algo o pedirle algo. Es constante en nuestra vida hacerlo partícipe todo, mi trabajo, mi familia, donde estoy, mi comunidad, etcétera, etcétera.
Y la renovación es lo que viene también esta palabra, mediante los sacramentos de la iniciación, del bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Esos son los fundamentos de nuestra vida cristiana. Para ser católicos necesitamos el bautismo, la Eucaristía y la confirmación. Ya los demás vienen por vocación, más sacramentos, la vida consagrada, unción de los enfermos cuando ocupamos sanación y reconciliación. Pero los tres primeros es lo que nos empezamos una vida cristiana. Entonces dice los documentos de Malinas que esta renovación nos constituye como iglesia, y lo que viene a hacer es este Espíritu Santo que hemos recibido en el bautismo y la confirmación, viene de una manera más profunda a nivel personal y comunitario, una metanoia continua se opera a lo largo de la vida cristiana. Por eso el Espíritu Santo necesitamos para renovarnos diariamente. A veces pensamos que con el encuentro, es que yo le conocí hace muchos años, no puedo quedarme con esa experiencia. Tengo que dejar que el Espíritu Santo obre en mi vida todos los días que esté obrando en mi vida, y que moldee este vaso de barro, ¿verdad? Para que si me creo mucho, que me baje 2 rayitas, ¿verdad? Que andamos muy orgullosos y prepotentes, que nos achique y que nos haga humildes. El Espíritu Santo tiene que hacer su obra, que es santificarnos, que es renovarnos. Por eso es importante, dice el documento de Malinas, ojalá que lo leyeran, mis hermanos, disfruten ese documento. Dice que es una conversión permanente en nosotros, ¿sí? No es que ya me convertí una vez y con eso basta. Ya soy bueno y ya voy a misa. Es algo que tenemos que luchar, hermanos. También dice los estatutos, que les hablé de los estatutos que presentaron, y dicen que la renovación es una gracia de renovación en el espíritu de carácter mundial con expresiones dentro de la Iglesia Católica. Es un flujo de gracia que permite a personas y grupos expresarse en diferentes formas de organización y actividades, pero que comparten la misma experiencia fundamental y abrazan los mismos objetivos, ¿sí? Muchas personas diferentes en el mundo, diferentes expresiones, cómo viven yo he estado en lugares donde cómo viven la espiritualidad carismática es muy diferente a cómo se vive aquí en Estados Unidos. Entonces, ustedes están con los hermanos africanos, ustedes están con los hermanos africanos alabando al Señor con sus tambores y con sus cosas. Usted 1 hora, yo les aguanté 1 hora, yo a la otra ya iba. Ellos le seguían, y esa vitalidad que tienen para tocar los tambores y la alabanza y la danza, la viven de acuerdo a su realidad, a su cultura, ¿verdad? Entonces nosotros, cuando hablamos de esto, de la renovación carismática, recordar, ¿verdad?, que no tiene estatutos, como decía Papa Francisco, no tiene fundador. Estatutos sí tenemos. No tiene fundador, es decir, cuando presenten los estatutos al Vaticano, tienen que decir, por ejemplo, los jesuitas, su fundador es San Ignacio de Loyola, y mi carisma es esto es lo que va a hacer esta congregación. Siempre se tiene que presentar al Vaticano algo. Los cursillistas, las legiones de María, y ahí mencionan en cualquier movimiento dentro de la iglesia quién es el fundador. A Renovación Carismática, el Vaticano la aceptó así. ¿Quién es el fundador? El Espíritu Santo. Y así nos aceptó. Porque nadie dijo, no, esa experiencia es mía, yo fui la que creé, fui la creadora de esta experiencia, ¿no? Nadie dice, el creador de esta experiencia. Entonces, importante esa parte, no tiene fundador, se vive en cualquier cultura, no es algo que vamos todos como soldaditos, es muy diversa, esa espiritualidad, esa corriente de gracia, ¿sí? Y no tiene como membresías, hay que ser de la renovación carismática, tienes que pasar por esto, ¿no? Hay grupos en la iglesia que sí son cerrados, ¿sí? Y es su carisma y se vale, ¿no? Es lo que ellos hacen. Pero en este caso renovación no tiene membresía. ¿Por qué carismática? Porque así nació carismática en Pentecostés.
cuando se reveló la tercera persona de la Santísima Trinidad. Es una experiencia personal de la presencia y el poder del Espíritu Santo, ¿sí? No hay personas especiales o superiores en la iglesia llamados carismáticos, pero sí millones de personas, hombres y mujeres ordinarios, renovados carismáticamente, en otras palabras, por una acción del Espíritu. Nos han dejado con el nombre de carismáticos, pero si toda la iglesia es carismática, eso quiere decir que todos sus fieles son carismáticos, no solo los de la renovación carismática. Y hay veces esa confusión, ¿verdad?, a través de que sí, porque estamos abiertos a los carismas, sí, porque estamos abiertos a la acción del Espíritu, pero eso no nos hace unos seres superiores a otros, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? O ya se están durmiendo. Es la hora del sueño. Muy importante, sí, mujeres y hombres renovados. Y renovados salimos al mundo, ¿sí? Renovados llevamos esa experiencia en nuestro ser, en nuestra vida, un estilo de vida que la llevo no solo en el grupo de oración, no solo alabaré en el grupo de oración o en la misa, es mi estilo de vida, cómo vivo mi vida en santidad. Ahí es donde yo voy a hablar que el Espíritu Santo está renovando mi vida. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Los tengo dormidos, disculpen. También la renovación, dice que es carismática porque la inhabitación, es decir, Él vive en la iglesia y en los corazones de los cristianos. El Espíritu Santo es el alma, es el motor de la iglesia. Es impulsada por el Espíritu de Jesús mismo. Entonces también vive en nuestros corazones, por eso dice la carta, ustedes no saben que son templo del Espíritu Santo. Y a veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Este cuerpo, estamos hablando de este templo, por eso somos espíritu, alma y cuerpo. Somos templos del Espíritu Santo. Por eso nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestro actuar, nuestra manera de hablar. Yo he conocido carismáticos en mi vida que son mal hablados. Y son carismáticos. El Señor tiene que renovar todo nuestro ser. Vamos poco a poco abandonando eso que nos cuesta, ¿no? Aquello que nos cuesta y que estamos atados. Entonces, importante saber que somos templos, dice la palabra, y que el Espíritu de Dios habita en ustedes. ¿Usted sabe que usted es un hijo de Dios? Amén. Dígale a la hermana que está al lado, usted es una hija de Dios. Despiértamela. Dígale, no, dígale, está bien dormida, dígale a la hermana. Usted es una hija de Dios. Usted es un hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces el don primordial que ha hecho a la iglesia no es otro que el Espíritu Santo, ¿sí? Ese ha sido el gran don, el gran regalo. Y sigue diciendo este documento que si el Espíritu son inherentes a la iglesia, la comunidad cristiana no debe estar desprovistos de función en sus miembros y en sus ministerios. En este sentido, lo que les decía, todo cristiano es un carismático, investido de un servicio para la iglesia y el mundo. Tener un carisma es tener un servicio. Nadie puede decir así que yo no sirvo para nada. Oh, que yo no sé alabar. No es que me tiemblan los pies y me pasan enfrente. Es que no sé predicar. No solo esos servicios, hay muchas cosas que podemos hacer y no hay nadie desprovisto de este ministerio en la iglesia. Toda la iglesia, estoy hablando de renovación carismática, porque a veces solo nos centramos en renovación. Tanto que hay que servir, hermanos, donde la iglesia tiene muchísimo donde poner nuestros carismas. Entonces, en su infinita misericordia, Dios ha establecido, dice Raniero Canta la Mesa, dos direcciones, dice, donde sopla el Espíritu. Desde que así lo quiso de Dios, pues, que su iglesia fuera visible. Y puso un vicario, que es el Papa, los obispos, los sacerdotes, ¿sí? Entonces dice, ese es el magisterio. Y sobre todo en los sacramentos. Si usted quiere tocar a Dios, ¿dónde lo puede tocar? En los sacramentos. Y no solo toca la Eucaristía,
no lo comemos. A veces pensamos, usted quiere tocar a Dios, es un beso de Dios, los sacramentos son esa gracia de Dios que fluye desde arriba. Ni siquiera el Papa puede cambiar los sacramentos, es algo establecido por Jesucristo mismo. Amén. Amén. Es algo que esa gracia la recibimos a través de los sacramentos. Entonces dice él, y hay otra forma, ese es desde arriba que no podemos cambiar, de ahí recibimos la gracia. Y hay otra gracia que viene desde las células, es decir, nosotros, ¿verdad? Desde de que da una gracia actual que nos da carisma, y ahí el Espíritu sopla donde Él quiere y como Él quiere. Y hay veces se malinterpreta esa expresión. No es hacer lo que yo quiero, es hacer lo que el Espíritu me está diciendo. Amén. Y eso se requiere mucha oración personal, mucha apertura para saber si eso es lo que Dios me está diciendo, ¿sí? Que lo Dios es el que está hablando a través de mí. También dice que los carismas se manifiestan, son manifestaciones concretas que sopla donde quiere y que nadie puede prevenir. Si los sacramentos son las tomas de gracia, los carismas son las sorpresas de la gracia del Espíritu Santo. Entonces, sigue siendo carismática, dice el concilio, que todas estas riquezas de la gracia de Dios se derraman en sus miembros. Es lo que les decía, nos vino a abrir ese abanico de gracia, decir, no, los fieles también tienen carismas, ¿ok? Y lo dice el Concilio Vaticano II. ¿Y por qué es católica? ¿Saben por qué es católica? ¿Saben el término? Porque es universal, está en todo el mundo, es decir, no solo geográficamente, sino que decía San Ignacio, donde está el obispo, ahí está la comunidad, y donde está Jesucristo, ahí está la Iglesia Católica. Entonces, ya sea geográficamente, usted tiene un obispo al cual le hacemos caso, ¿verdad? Sabemos que cuando Jesús nos mandó, es decir, el que los escucha a ustedes, me escucha a mí, y el que me ha enviado, ¿sí? Qué fuerte, ¿no? Lo que le da la comisión a los apóstoles. Entonces, esta parte de que es católica, no solo la parte externa geográfica, sino que los contenidos y los dogmas de fe. Por eso decimos, la verdad reside en la Iglesia Católica, debido a que es una religión revelada por el mismo Dios, a diferencia de otras religiones. Entonces, por eso es católica. Todos podemos entrar, ¿verdad? Aquí dice el Catecismo de la Iglesia, que está en el numeral 84, que la renovación, aquí, dice que también resulta evidente por qué la renovación debe estar insertos en la Iglesia, porque solo en ella recibimos la verdad de Dios y solo en ella los carismas se mantienen unidos entre sí. A veces queremos caminar solo porque aquí vamos la renovación, aquí va la Iglesia, no. Para mantener sano el carisma, para mantenernos injertados en la Iglesia, necesitamos a la Iglesia. No vamos paralelo a la Iglesia Católica, amén. Porque ahí recibimos la verdad, ahí nos confirman el carisma y eso nos mantiene unidos entre sí. Y es católica y dice el padre Raniero, sigue hablando él, diciendo que la renovación debe refugiarse en ese brazo materno, ¿sí? ¿Y por qué los católicos tenemos una misma fuente? Es decir, todos los católicos tenemos un depósito de fe, que es la Biblia. ¿Qué más? A ver, la Biblia, Magisterio y tradición. el magisterio y la tradición. Todos esos nos regimos por eso, por decirlo así, ¿sí? Por eso a los hermanos no, el magisterio no creen en el Papa, pero los católicos, de esa manera nosotros estamos injertados en la Iglesia, con ese depósito de fe que nos hace una comunión, ¿verdad? En un pueblo santo que está unido. Entonces la renovación carismática conecta con el bautismo en el Espíritu Santo, porque lo que viene a hacer viene a reavivar mi bautismo y mi confirmación, ¿sí? Es lo que viene a hacer. De repente, la vida en el Espíritu es algo que no experimentaba, pero ya tenía el Espíritu Santo desde mi bautismo y de mi confirmación. Entonces, la renovación surge como una gracia inesperada y la renovación, pues, nace carismática. Ustedes saben lo que le pasó
a los jóvenes, lo vimos en la mañana, ¿no? Nace carismática. Hay mucha gente cuando recibe el bautismo empiezan a hablar en lenguas. Y eso no es un curso en lenguas, no estamos en una formación de carisma que vamos a tener allá. Porque muchas personas a veces pensamos que tenemos el don de lenguas, pero a veces necesita ser purificado el don. ¿Sí sabían? Se mezcla lo humano con lo divino. Entonces en esa mezcla hay que saber, uno mismo va interiorizando y el mismo Espíritu dejando que trabaje en nosotros. ¿Sí? Por eso no es que no puedo parar el don de lenguas. Una vez estaba en una oración, es que no puedo parar el don de lenguas. Y decía, hermano, ya todos estábamos en la paz, ya habíamos caído en el silencio, y esta hermana seguía y seguía. Dice, ya al final, cuando ella solita dejar que ella misma llegara pues, a su punto, que ella, es que hermana, eso no lo puedo controlar. Es el único que usted puede controlar. Usted cuando lo empieza y cuando lo para, usted está en control. Es un regalo del Espíritu, pero es el que tiene toda la inteligencia y la capacidad humana. Es que no puedo, es una euforia, no, es que no. Camine un poquito más, madure un poquito más. Nadie le está diciendo que no use el don, pero que en momentos hay gente que lo usaba en misa. Miren los escándalos que causaron otros años atrás. Y muchos padres se quejaban de eso, que la gente estaba orando a la hora de la misa en lenguas. ¿Es el lugar de orar en lenguas? No, ¿verdad que no? No era el clima para eso. A lo mejor usted por dentro, solito, si quiere, no sé, pero no es lo adecuado estar orando en lenguas porque estamos en la celebración máxima del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Bueno, no era un lado de carisma, a lo mejor aprendemos más el próximo fin de semana, los que vayamos a ir. Dice 3 claves para entender la renovación. La renovación, el bautismo en el Espíritu Santo implica experimentar el amor de Dios. ¿Sí? La renovación te lleva a eso, a que experimentes a un Jesús vivo, y la renovación también en ese bautismo viene a reavivar las gracias que has recibido en el bautismo y la confirmación, y te viene a equipar de dones y carismas para la misión. Si te encomienda algo, el Señor te va a equipar, ¿verdad? Para esa misión que te tiene listo. Bueno, ahora de 2 en 2, ahora sí los comparto, por favor. ¿Qué aspectos de mi catolicismo he redescubierto o reavivado gracias a la experiencia carismática? ¿Qué aspectos de su catolicismo, si cuando usted tuvo esa experiencia carismática,